La primera, en términos generales, obviamente, no para analizar en detalle cómo terminó Macri, cómo empieza Fernández, sino en términos generales, ¿cómo estás viendo la democracia argentina, sobre todo en un contexto en el que tenemos y miramos Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, con buenos ojos lo que pasa en Uruguay? Bueno, la veo con buenos gestos. Me parece que los gestos son interesantes, me parece que tienen un valor importante, no solamente los hechos, sino los gestos. Y me parece que la transición ha sido interesante, por lo menos entre Macri y Fernández. Ha tenido creo que 3 etapas. Una etapa inicial de acercamiento, que uno imaginaba que iban a acordar todo. Una etapa de Guerra Fría, para decírtelo de otra manera, ¿no? En el cual se acusaban de distintas cosas, particularmente en el campo de los números, por la economía y particularmente también en el campo de la defensa, del tema defensa, por la famosa doctrina de Chocobar y toda esta polémica que generó. Y ahora de nuevo casi un enamoramiento, ¿no? Con acompañamiento, saludos a los gabinetes cruzados, etcétera. Lo que es un buen símbolo. Pero la situación, por supuesto, de Argentina es una situación que hoy está pasando por una luna de miel. Siempre los cambios de gobierno generan estas expectativas nuevas. Habrá que ver qué pasa dentro de 4 o 5 meses, porque por supuesto esperemos que no ocurra lo que está ocurriendo en el resto de los países de Latinoamérica, que es muy compleja la situación, fundamentalmente por un tema que tiene que ver con la exclusión. Vos sabés que a mí me gusta, Fernando, siempre separar. Una cosa es ser pobre, otra cosa es estar excluido de un sistema. Yo creo que el problema más serio es la exclusión. La pobreza es una cosa, una circunstancia que te puede ocurrir a vos, me puede ocurrir a mí, nos puede ocurrir a cualquiera. Yo me acuerdo cuando era chico, siempre lo sé contar, teníamos algunos amigos que transitaban lo que ellos decían una pobreza digna, pero eran gente honesta, gente que sabía sus limitaciones, pero eso es una cosa, y otra cosa es estar excluido del sistema. Y esto me parece que es lo que está pasando y se ha notado en Chile, en Bolivia, en Ecuador, etcétera, etcétera. Y se está notando en Colombia. Bueno, entonces, primera observación de este traspaso institucional de Macri a Fernández, con bien, después de algunas dudas, porque desde tu punto de vista la grieta tiene posibilidad de que continúe. Este traspaso es un comienzo para que se termine la grieta en la Argentina, grieta que hemos tenido siempre, por cierto. Bueno, yo creo que la grieta es difícil que pase rápidamente porque hay una profundización de las diferencias, ¿no? En cuanto a miradas sobre lo que es el futuro del país. Pero lo curioso es que ahora tenemos grieta en los otros partidos políticos, individualmente. Tenemos grieta en el PRO, tenemos grieta en la Unión Cívica Radical, tenemos grieta en el PJ en alguna medida también, aunque el poder aglutina, ¿no? Esa tiene la ventaja que... Pero me da la sensación que va a ser un proceso largo, Fernando, un proceso largo, sí. Te lo pregunto también porque yo me quedé pensando, por ejemplo, en algunas de las frases de Alberto Fernández cuando dijo, lo importante es respetarnos, con las diferencias, no que pensemos igual, sino respetarnos. Y lo pensaba porque a veces da la sensación de que la grieta tiene de un lado y del otro a fanáticos. Sí. A fanáticos en el sentido de gente que, como en las religiones o como en muchos otros ámbitos, van detrás de una cuestión de fe. Y entonces me parece muy difícil argumentar o discutir argumentos cuando hay de por medio una cuestión de fe. Esta es la locura que se vive en la Argentina. Yo siempre digo, lo relaciono con los cruzados de la Edad Media. Claro. ¿No? Parece que van a rescatar el Santo Sepulcro de las manos del sultán Saladino. Digo, una locura, ¿no? Son tipos cruzados, enfermos con un criterio que no admiten la posibilidad de discutir, de un lado y de otro, de los dos lados. Sí. Y esto me parece que no le hace nada bien, y lo cual se potencia enormemente, vos lo sabes mejor que nadie por tu función, con las redes sociales, ¿no? Y con las noticias falsas y todo esto, ¿no? Entonces me parece que va a ser muy complejo. Quiero hacer otras preguntas sobre el funcionamiento de la democracia en cuanto al equilibrio de poder. En un momento cuando, después de conocer los primeros resultados, se dijo, bueno, Macri, Cambiemos, obtiene el 40, casi el 41% de los votos, va a haber equilibrio de poder. Con la conformación que se está dando en el Senado y en diputados, ¿ves que vaya a haber ese equilibrio que en un primer momento se pensó o no? No creo que haya un equilibrio de poderes. Creo que el Partido Justicialista, o el Frente Todo, digamos, para darle una imagen más importante desde el punto de vista de lo que es la alianza,
me parece que va a conducir las dos cámaras, conduce nada más y nada menos que La Nación, conduce nada más y nada menos que la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, no son distritos Córdoba, no son distritos, aunque Córdoba es un caso especial, no son distritos chicos, y me da la sensación de que Fernández y el grupo de gente que lo acompaña tiene una habilidad especial para tejer alianzas porque necesita leyes importantes. A propósito de tejer alianzas, Sí. me acordaba de algo que dijo en su momento, se lo criticó por lo que dijo, me refiero a Emilio Monzó, el presidente, rosca. que habló de la rosca política, y parece que Alberto Fernández es uno de los que más sabe de la rosca política. Es el más rosquero. ¿En política es importante la rosca política? Pero por supuesto, porque a veces las palabras se sacan del contexto. La expresión rosca política no es otra cosa que buscar consenso, buscar alianza, es una cosa natural en la democracia y más en el ámbito parlamentario, donde vos necesitas sancionar leyes. Me parece que nosotros le damos un significado a las palabras muy particular, generamos neologismos, que me parece que nos separan, nos hacen daño, pero yo creo que Monzó tuvo una actitud hasta honesta de decirlo públicamente, ¿no? Dice, sí, a mí me gusta la rosca política, pero la rosca política es la posibilidad de conversar. Yo lo veo así, en esos términos. El radicalismo y el peronismo. Te pregunto por los dos partidos más tradicionales de la Argentina, por lo menos desde la década del 40 para acá, han dejado de tener la preponderancia que tenían en su momento y han dado paso al kirchnerismo uno y a Cambiemos el otro. Bueno, con respecto al peronismo me parece que hay que separar. Me parece que con respecto al peronismo no es tan así. Me da la sensación que el kirchnerismo hoy es una parte del peronismo, solamente una parte. En algún momento puede ser que lo haya cooptado a todo el peronismo, pero hoy me parece que es solo una parte. Y creo que lentamente incluso va a ir perdiendo en alguna medida fuerza dentro de lo que es el peronismo. El peronismo es muy poderoso, aunque uno cree que no. Por ahí uno cree que el peronismo va a desaparecer, pero realmente es muy poderoso. Con el acompañamiento que tiene fundamentalmente de los sectores sociales, de los gremios, de los sectores que han reivindicado ellos siempre, los sectores más populares. Y con respecto al radicalismo, está en una situación realmente muy, muy crítica. Vos sabés que yo siempre me he pronunciado, incluso a nivel público, se los he comentado a algunos amigos que son dirigentes radicales que están en esa posición, han trabajado como un actor de reparto, ¿no? Vos pensás que el radicalismo es la nave insignia de la democracia argentina. Mirá que te lo dice alguien que no tiene nada que ver con el radicalismo, pero digo la nave insignia porque ellos es un partido que fue creado hace 128 años, con principios liminares que han sido traicionados prácticamente todo, ¿no? Por lo menos buena parte del radicalismo lo siente así en esta alianza con el PRO, en el cual les quisieron imponer una mirada que no es propia de ellos, ¿no? Y bueno, eso hoy en el radicalismo genera, por supuesto, una división interna fenomenal. Pero yo al radicalismo también le tengo confianza que puede recuperarse rápidamente si vuelve a sus principios. Si vuelve a sus principios significa que salga de la Alianza Cambiemos. Sí, sin duda. Yo creo que tiene una convención en un par de años recién, una convención importante. Pero fíjate una curiosidad, Fernando, que a mí me llamó la atención, lo estuve hablando con algunos amigos radicales este fin de semana, se lo recordaba, porque yo escuché, a mí que me gusta mucho la política, escuché atentamente el discurso de Cornejo, del presidente de la Unión Cívica Radical, en la última convención que hubo en Parque Norte. Fue un discurso de un opositor, pero de una brutalidad en contra del propio gobierno, y vos a veces te cuesta entender cómo puede ser que la elección, el resultado de la elección haya sido amplísima mayoría a mantener la alianza, lo que demuestra que obviamente había un deseo de mantener el poder, o por lo menos un pedacito de esa estructura del poder, pero en el fondo ellos sabían que estaban traicionando sus principios. Yo, siempre se lo he preguntado a muchos radicales que han venido acá al programa o en la radio, siempre me preguntaba qué hacían los radicales al lado de Macri, qué hacían los radicales al lado del PRO. La contestación que desde un comienzo me hicieron hasta ahora, bueno, era una necesidad para ponerle límites a Cristina, era una necesidad a favor de la democracia, a favor de las instituciones, de las libertades. Pero bueno, resignaron mucho también. Muchísimo. Yo creo que, insisto, no han tenido prácticamente ninguna participación. De hecho, algunas participaciones individuales, ¿te acuerdas del tema de las tarifas, por ejemplo, que pudieron torcerle la mano a Mauricio Macri para que no siga aumentando las tarifas? Porque si no, esto hubiera sido una situación realmente aún mucho más crítica que la que estamos viviendo actualmente. O sea que tienen el poder, porque tienen poder territorial, claro, ¿no?
pero ha sido invisibilizado la Unión Cívica Radical, ha sido invisibilizada la Unión Cívica Radical. Y el PRO es un partido que no tiene fuerza territorial.